Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí conmigo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que literalmente explotó las redes sociales. Y estoy hablando, nada más y nada menos, de Mert y Afra. Juntos el encuentro. Y créanme, el desenlace. Inesperado. Ya saben, siempre estoy al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, de las parejas, de los romances, de todo ese chismecito que tanto nos gusta. Y cuando vi que Mert Ramazan Demir, el bombón turco que nos robó el corazón en Golden Boy, y Afra Sarıoğlu, la talentosísima actriz que comparte protagonismo con él, estaban juntos. O al menos eso parecía, mi curiosidad se encendió al instante. Y bueno, como buen toque asterisco virtual, me puse a investigar a fondo, a buscar vídeos, fotos, entrevistas, todo lo que pudiera encontrar sobre este encuentro. Y lo que descubrí es para no perdérselo. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encanta el drama, el romance y las sorpresas de este vídeo es para ustedes. Les prometo que no los voy a decepcionar. Antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, denle un buen like al vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora, arranquemos con el chisme. Todo empezó con un vídeo. Un vídeo corto pero suficiente para hacer arder las redes sociales. Mert y Afra aparentemente estaban en un evento. Se les veía muy juntos, riéndose, conversando, la química era innegable. Ya saben, esas miradas cómplices, esas sonrisas que lo dicen todo, puff. Era el paraíso. Las redes sociales obviamente enloquecieron. Los fans de Golden Boy estaban que no cabían en sí de la emoción. ¿Era real? ¿Eran pareja? ¿Había nacido el romance fuera de la pantalla? Las preguntas volaban por todas partes. Y bueno, como todo buen chisme, comenzó a propagarse rápidamente. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de la noticia, y el internet explotó con fotos, vídeos y especulaciones. Las parejas de la farándula turca siempre son tema de debate, pero este, sin duda, generó un revuelo especial, por la popularidad de la serie y, por supuesto, por lo guapos que son ambos. Es que vamos, son un par de diosas y dioses. Empezaron a aparecer más y más imágenes. Fotografías tomadas por fans, por paparazzi, en restaurantes, en la calle, en eventos. En todas, la cercanía entre Mert y Afra era evidente. Se les veía muy cómodos, muy a gusto juntos. Parecían una pareja de verdad. Y claro, con ese par de bellezas, era muy fácil imaginar un romance. Era como si la magia de Golden Boy se hubiera trasladado a la vida real. Pero como en toda buena historia, había un pequeño detalle que lo cambiaría todo. Porque en medio de toda esta euforia, salieron a relucir otros datos. Afra hasta ese momento tenía una relación. Y Mert, bueno, Mert estaba soltero, que yo sepa. La situación se ponía interesante, ¿verdad? ¿Qué harían? ¿Podría Afra dejar su relación? El drama estaba servido. Empezaron a surgir rumores de infidelidad, de un posible triángulo amoroso. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en dividirse. Unos apoyaban a Afra y Mert, deseando que el amor triunfara por encima de todo. Argumentaban que el amor no entiende de compromisos y que si se sentían atraídos, debían dejarse llevar. Otros defendían a la pareja de Afra, tildando a Mert de rompecorazones y de destructor de hogares. El debate era feroz. Y por supuesto, no podían faltar los memes. Las redes sociales se inundaron de imágenes graciosas, de comentarios sarcásticos y de teorías conspirativas. Algunos usuarios incluso se dedicaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra de Mert y Afra en las fotos y vídeos, buscando pistas sobre la veracidad de la relación. Era una locura. Y aquí es donde entra el desenlace, inesperado. Después de días de especulaciones, de fotos, de vídeos, de debates, llegó la verdad. Y la verdad, en este caso, fue un poco diferente a lo que todos esperábamos. A ver, ¿qué pasó realmente entre Mert y Afra? ¿Eran pareja? ¿Estaban saliendo?
La respuesta es parcialmente. Parece ser que, y aquí es donde viene lo bueno, sí hubo un encuentro. Sí hubo química. Sí se les veía muy a gusto juntos. Pero el contexto o el motivo de ese encuentro era profesional. ¡Boom! Resulta que Mert y Afra estaban promocionando un proyecto, una campaña publicitaria. Sí, amigos, todo este revuelo, toda esta emoción, era publicidad. Una estrategia de marketing brillante. Y lo digo en serio porque funcionó a la perfección. Lograron captar la atención de todo el mundo, generar expectativa, y dar a conocer su proyecto de una manera espectacular. Me quedé de piedra. Me la colaron. Y creo que a muchos de ustedes también. Pero, ¡Ey! Hay que reconocer que fue una jugada maestra. Porque al final lo que importa es que nos regalaron un poco de ilusión, un poco de drama, y nos entretuvieron, y eso es lo que cuenta. Esta estrategia, aunque audaz, no es tan inusual en el mundo del espectáculo. Los famosos y sus equipos de marketing a menudo recurren a estas tácticas para generar interés en sus proyectos, ya sean películas, series, campañas publicitarias o incluso negocios personales. El secreto está en la ejecución, en la capacidad de mantener la atención del público y de generar conversación. Y en este caso, lo lograron con creces. La campaña, aunque en un principio nos tomara a todos por sorpresa, era una excelente manera de promocionar algo. ¿Pero qué estaban promocionando exactamente? El misterio se mantuvo hasta el final. La espera fue parte de la estrategia, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Era como si estuvieran jugando con nosotros, manteniéndonos en vilo hasta el último momento. Finalmente se reveló el proyecto, una campaña para una reconocida marca de productos de belleza. Mert y Afra, con su innegable atractivo y su química en pantalla, eran la pareja perfecta para representar la marca. La campaña, llena de glamour, elegancia y por supuesto mucho romance, fue un éxito rotundo. Y la gente que estaba detrás son unos genios del marketing, porque todos los que se involucraron, incluso nosotros, estábamos ansiosos por ver el resultado final. La elección de Mert y Afra como imagen de la marca fue una jugada inteligente. Aprovecharon la popularidad de Golden Boy y la creciente fama de ambos actores para crear un vínculo emocional con el público. La gente ya los quería, los admiraba y se sentía identificada con ellos. Verlos juntos en la campaña, con esa química que tanto nos gusta, fue como un regalo para los fans. Y no solo eso, la campaña también demostró el poder de las redes sociales. En un mundo donde la información se propaga a la velocidad de la luz, las marcas deben ser creativas y estratégicas para llegar a su público objetivo. Mert y Afra, con su romance falso, lograron generar un impacto masivo, superando incluso las expectativas de la marca. Pero, ¿qué impacto tuvo todo esto en la imagen de Mert y Afra? ¿Sufrieron alguna crítica por haber engañado a sus fans? La verdad es que no. Al contrario, la mayoría del público reaccionó positivamente. Entendieron que se trataba de un trabajo, de una estrategia de marketing, y que al final, lo importante era el resultado. La campaña les dio aún más visibilidad, consolidando su posición como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Su imagen se asoció con la belleza, el glamour y el éxito, atrayendo a nuevos seguidores y abriendo nuevas puertas en sus carreras. Y por supuesto, la campaña también generó un aumento en las ventas de la marca. Un win-win para todos. ¿Y ahora, qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones nos deja el falso romance de Mert y Afra? **1. El poder de las redes sociales **. En el mundo actual, las redes sociales son una herramienta imprescindible para la publicidad y el marketing. Las marcas deben ser creativas, innovadoras y estar dispuestas a arriesgarse para captar la atención del público. *2. La importancia de la química *. La química entre los actores, en este caso, fue clave para el éxito de la campaña. La gente creyó en la historia, se emocionó y se identificó con los personajes. *3. La capacidad de adaptación *. En el mundo del espectáculo, todo puede cambiar de un momento a otro. Los famosos deben ser capaces de adaptarse a las nuevas tendencias, a las críticas y a las oportunidades que se les presenten. *4.
El valor de la autenticidad ***, aunque el romance de Mert y Afra fue falso, su conexión en pantalla, su profesionalismo y su buen humor hicieron que el público los quisiera aún más. La autenticidad es fundamental para conectar con el público. **5. El entretenimiento como negocio *** en el mundo del espectáculo, el entretenimiento es el rey. Los famosos y las marcas deben ser capaces de crear historias, de generar emoción y de entretener al público. Así que al final, el encuentro de Mert y Afra fue un éxito rotundo. Una campaña publicitaria que sin duda quedará en la memoria de todos. Nos demostraron que a veces la realidad y la ficción se mezclan, y que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Nos regalaron un poco de ilusión, un poco de drama, y nos entretuvieron, y eso es lo que cuenta. Nos hicieron reír, nos hicieron suspirar y nos hicieron cuestionar todo lo que creíamos saber. Y al final nos demostraron que a veces, la mejor estrategia es la más inesperada. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llega el chismecito de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió el desenlace? A mí un montón. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo. Fue un placer compartir este drama con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Son lo máximo. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Les gustó la campaña? ¿Creen que Mert y Afra tienen buena química? ¿Se sintieron engañados? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios, responder sus preguntas y debatir sobre estos temas. No se queden callados. Y por favor, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme y las novelas turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría mucho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un chismecito más. Y recuerden estar al día con el chisme, con las novedades, es lo mejor del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante y hasta la próxima. Chao, chao.